Bienvenidos al seminario Valor Humano, Impacto Vital frente al cáncer desde la psico-oncología. Yo soy Juan Antonio Cruzado y soy el moderador de esta mesa. En primer lugar, me gustaría felicitar y agradecer al doctor Cristian Ochoa el haber desarrollado este proyecto de cátedra, ¿no?, sobre este tema, que yo creo que constituye realmente un hito porque aquí se combinan los aspectos humanistas, los aspectos profesionales de la psicología, los aspectos sociales y los aspectos biomédicos. Esa es la realidad de la atención integral. Es la primera vez que se hace una cátedra con ese propósito, ¿no? Estamos en un sitio solemne, ya lo señaló un ponente anteriormente, y yo creo que produce un cierto respeto, ¿no? Incluso parece que asusta un poco este sitio tan regio, pero creo que es el contexto idóneo para presentar una cosa que va a tener una gran trascendencia para el desarrollo de la psico-oncología, de la psicología paliativa y yo creo que también y de la atención integral al paciente con cáncer. Entonces es absolutamente fundamental esto y quería señalarlo. Y bueno, pues entonces aquí en esta misma mesa se va a combinar los aspectos artísticos, la poesía, ¿no?, con los aspectos profesionales de la psicología. En primer lugar, el primer turno de intervención en esta mesa va a ser para Aurora Luque, poeta, doctora en filología clásica, una de las voces más luminosas y excelentes de la poesía española actual. Ha ganado el Premio Nacional de Poesía en 2022, el Premio Loewe con Gavieras, y bueno, es de sobra conocida. Además, ella lleva toda la vida traduciendo y en una expresión, habitando el mundo grecolatino como quien respira. Se ha dicho de ella que su poesía es un canto mediterráneo que abraza la belleza y la herida humana con la misma intensidad. He leído frases que me encantan, como por ejemplo, el mar es una droga de por vida. Ella también se ha visto frente a la experiencia del cáncer y se ha visto también como cuidadora. Y entonces, bueno, más que yo seguir hablando, yo creo que es mejor ya darle la palabra a ella en este primer turno para que podamos escucharla. Muchas gracias, buenos días. Agradezco de corazón la invitación a participar en esta jornada. Tengo que decir que mi aportación será obligadamente tangencial y asistemática, ya que vengo bajo una doble condición, como se ha dicho, de poeta y de familiar de enfermo ya fallecido. Y aunque el tema es doloroso, lo reconozco para mí, no deja de ser un placer estar aquí, estar en esta magnífica sala y regresar a Barcelona. En Barcelona está mi editorial, Acantilado, una editorial literaria sólida y de prestigio creciente. La fundó el profesor y erudito Jaume Vallcorba en el año 1999, tras otras experiencias editoriales. En agosto de 2014, 15 años después de la fundación de esta editorial, una noche me llegó la noticia de la muerte de Jaume Vallcorba debido a un tumor cerebral. El cáncer es una noticia abrupta, no se divulga, no se suele divulgar. Su irrupción es más dolorosa por lo abrupta. Lo escondemos hasta que se vuelve irremediable, o al menos lo solíamos esconder, se solía esconder. En julio de 2015, un año justo un año después de la fecha que acabo de citar, la misma variedad de cáncer se presentaba en mi casa. El afectado era mi marido, que contaba con 55 años entonces. En 2 días me comunicaron el diagnóstico fatal, glioblastoma multiforme, supervivencia de entre 6 meses y 2 años. Me lo comunicaron solamente a mí. Pedí en el hospital que nos entregaran los informes en septiembre para vivir al menos un agosto con la esperanza que daba el desconocimiento y disfrutar de nuestro nieto de 8 meses, que contaba con 8 meses entonces. Solo yo supe la verdad durante ese agosto y les aseguro que fue muy duro fingir y fabular. Tras la operación vinieron 1 año y 8 meses de resistencia esperanzada en los que nos movimos y viajamos
y vivimos sin trabas apenas. Una revisión tras otra, el tumor parecía no estar. Reapareció sádicamente en marzo de 2017. Tardó 4 meses fatales en imponerse y matar. Uso el término fatal, el fatum, el destino, lo fatídico. Los antiguos ensayaron, teorizaron muchas fórmulas contra el terror a morir. Uso ese término, fatal, porque nuestro caso era un caso extraño, el de la no esperanza. La fábula de Pandora, con esa esperanza al fondo de la caja que ha dejado ya escapar todos los males, y el refrán español, nos hacen creer que la esperanza es lo último que se pierde. No es así. Lo último que se pierde es la vida. Se puede vivir, como decía el gran poeta Ángel González, sin esperanza, con convencimiento. Y así nos echamos a vivir esos meses. Hablo desde la no esperanza en los paraísos post-mortem, desde la no aceptación de la fábrica de consuelo que ofrece la religión cristiana y que realmente pone en una situación muy diferente a quienes tienen fe en una vida, en una resurrección de la carne ultraterrena. Nosotros, mi marido y yo, habíamos vivido una educación católica en la infancia que expedía y administraba represivamente billetes con el derecho a ir a zonas de gloria o de tortura en el más allá, y por eso no contamos con esa esperanza de ese cuño que me consta que ayuda a muchas personas. De todas formas, creo que a nuestra época le falta una mayor conciencia general de la fragilidad y de la brevedad de nuestra vida, de su condición limitada y efímera. El sistema no quiere humanos vulnerables, nos quiere supermanes, nos quiere superjóvenes, superproductivos, supermusculados, y musculadas, supermusculadas también las mujeres ya, superconsumidores de espejismos de juventud impostada. Pide héroes y heroínas duros, fuertes, que escondan su dolor y además nos enseña a mentirnos a nosotros mismos. Nos exige esconder los cuerpos débiles, los cuerpos ancianos, los cuerpos averiados. Pero a más tiempo empleado en el cultivo de la forma física corresponde inapelablemente una menor atención al fondo mental, al fondo espiritual, y un mayor estupor ante la aparición de las enfermedades y de sus contratiempos. Bien, frente a un sistema que nos quiere así, nos queda la rebeldía de decir el dolor, contar el dolor, cantar el dolor del cuerpo, lo mismo que se cantan las penas del amor. Lo han hecho mis amigos poetas, que han escrito y cantado su propio dolor, su propia enfermedad. Chantal Maillard, por ejemplo, en una obra que recomiendo en prosa, Filosofía en los días críticos, ella felizmente superó un cáncer de colon y está felizmente viva y sigue escribiendo, pero en esa obra cuenta su dolor y realmente es un libro útil que acompaña y consuela. O también los poetas como Francisco Cumbián, que nos dejó hace unos meses y que estuvo plenamente lúcido y escribió un libro de poemas en sus últimos meses, El Callejón Azul, un callejón de Schauen, en el que cifra sus despedidas del mundo. Antonio Jiménez Millán, que escribió poemas también hasta sus últimos días en el hospital. Mis amigos, estos amigos míos, poetas, crearon una vida perdurable fuera del cuerpo, en sus páginas, en sus libros, y nos las dejaron, ¿no? Mi marido tampoco permaneció inactivo y también dejó un legado de todo lo que hizo en esos meses, que fue mucho, pero más íntimo, más privado, más familiar. Nos quedaba la tarea de producir, de crear vida memorable. La vida no consiste solo en atravesar, en pasar por un presente. Somos también dos países simbólicos, el de nuestra vida ya vivida, y somos también el país compartido de la memoria que seremos.
Vivimos en nuestro cuerpo, pero sobre todo vivimos en la mente de los otros. La extrema soledad consiste precisamente en vivir solo en y con nuestro cuerpo. Ante la enfermedad, toca alimentar la certeza de que nuestra persona amada va a seguir siempre viva en la memoria y que lo sepa también esa persona, que esa vida es real, la memoria es algo real. La película Coco de animación lo cuenta con una delicadeza y un ingenio maravillosos y ayuda y conforta a niños y a familiares por igual en ese sentido, la memoria compartida de los nuestros. Hay que decirle claramente a la persona enferma, tus recuerdos van a ser tan hermosos que darás mucha felicidad a través de ellos. Hay que decirlo a menudo. En mi caso personal, precisamente me reprocho y me culpo por no haberlo hablado más, por no haber hablado más en general y por haber alimentado, en cambio, una esperanza que era ya vana, falsa, inútil y obstruía otro tipo de conversaciones que debimos haber mantenido. En ese terreno la literatura ayuda a saber cómo se midieron con el destino los hombres y las mujeres de todas las épocas, cada cual con su tragedia, que eso también ayuda a relativizar, la tragedia de la guerra, la tragedia del exilio, la tragedia de la pérdida de los hijos, toda la gama de tragedias que pues, también en el cine, por ejemplo, podemos contactar con esos relatos, nos sirven de consuelo, ¿no? ayudan a salir de la obsesión personal y a entender el dolor y el destino de los destinos ajenos. Y también escribir la propia vida, dejarla manuscrita como el mejor testamento posible, porque existe una sobrevida en la memoria y esa memoria querrán compartirla los hijos, los nietos, los amigos que quedan. Y otra cosa más. En Madrid, en el Teatro de la Abadía, se representa estos días una obra sobre el proceso y el fusilamiento del pedagogo Francisco Ferrer Guardia. En un momento de la obra se lee una pregunta que aparece en su manual de pedagogía, la Escuela Moderna. ¿En qué momento comienza la educación del niño? Cuando nace su abuelo, responde. Toca educar en todo esto, en todo lo que se ha oído en las mesas anteriores, en todo lo que se va a escuchar, en la necesidad de cuidar al cuidador, de humanizar todos los procesos, todas las etapas. Y toca educar también, en mi caso lo digo, y educar desde temprana edad, ¿por qué no?, para la buena muerte. Educar en la no centralidad del cuerpo perfecto que tanto daño hace, sobre todo a las chicas, ¿no? Educar en la noción de muerte no como el tabú que es, sino como un no tabú, fuera la idea de tabú de la muerte. La muerte es conversable, hay que hablar de ella, no hay que temerla. Es una parte entrañada en la secuencia natural de la vida. Hay que pensar en los árboles, hay que pensar en los animales. Nada más bello que un árbol que acaba consumiéndose después de habernos dado tanto. Quizá con la ayuda de imágenes podamos incluso hacerlo entender mejor a nuestros hijos y nietos para que ellos también eduquen a los suyos. Y sobre todo enseñar, o en resumen mejor dicho, enseñar a compartir lo memorable. La memoria de lo bello, de aquí se ha hablado de eso, ¿no? Lo bello, cómo acompaña lo bello, la belleza, y de lo bueno, y de lo único de cada vida. La escritora y periodista estadounidense Joan Didion escribió un libro de duelo por la muerte de su marido, de un infarto fulminante, titulado El año del pensamiento mágico. Lo recomiendo. Yo viví ese periodo casi de igual, me reconocía en este libro, ¿no? El año en el que crees, sin darte cuenta, que la muerte es reversible, que tu marido va a volver, y por eso guardas zapatos y por eso
hablas, dices cosas, conservas objetos, conservas ropa, piensas qué diría de esto o qué va a decir, casi que lo sientes, ¿no? Se siente esa presencia. Ya se sabe luego lo que roba la muerte, ¿no? Lo digo en un poema también, ¿no? Pero ahora sé también, ya con la edad y con el paso del tiempo, que la muerte no tiene poder contra la memoria. El recuerdo es nuestro mejor cuidado paliativo. Y paso ahora a leer 2 poemas y con esto termino. 2 poemas. Uno se titula precisamente Paliar, he dejado la palabra para el final. Paliar pertenece a una sección de poemas de duelo. No me gustan los poemas desmelenados, ¿no?, que hablan del dolor con demasiado ruido, pero sí hay una sección en Gavieras de ese otro viaje, que no es el de la gaviera hacia el horizonte, sino el viaje que es toda vida hacia las puertas de la muerte, y lo titulé Paliar. Paliar viene además de palla, que era la palabra griega para el manto de las mujeres. Los romanos lo adoptaron como pallium para el manto masculino, y era el que protegía, ¿no?, en Grecia y en Roma. Luego el palio se convirtió en otra cosa ceremoniosa y luego hemos vuelto a los cuidados paliativos. Bueno, pues mi poema se titula Paliar. Era verano, sí, mar verde claro, y de golpe, la playa vuelta verde sábana de quirófano, ya sin la innumerable sonrisa de las olas. Sabe la soledad saberse sola, desdeña los cuidados paliativos. Estoy conmigo, en mí. Desaparecen esas conversaciones, constatación dual de brotes que acogía un calendario, un vino o una lámpara, la ensalada común, probar quinoa y algas, tofu, miso, para ser tan longevos como los japoneses. ¿Es cuestión de gramática? No más plural presente. Pretéritos perfectos, singulares. Estoy en mí, conmigo, hipersaciada de mí, de paradigmas subjuntivos. Ah, las conjugaciones. La soledad es dejarlas en desuso por falta de gallardos pronombres. Ay, he conseguido terminar. Ay, creí que no podría leerlo. Pero bueno, ahora voy a leer un poema, el último ya, Lo luminoso, que es una declaración porque claro, se ha hablado aquí de la necesidad de la ilusión, de la esperanza. Sí, la ilusión sí, y depende de qué tipo de esperanza y en qué. En este poema hablo yo de la tipología de nuestra esperanza. Lo luminoso. Esa nieve acunada en frías nieblas sobre las sierras altas de Granada promete tal potencia de vida en su blancura que apenas puedo hacer otra cosa que orar, rezar, sí, yo, pagana. Los paganos decimos oraciones cuando la vida urge, arrolladora. Rezamos al presente, los paganos. La nieve será pétalos y frutas, ciruelas amarillas, madreselvas. No va mucho más lejos nuestra oración pagana, pero la vida breve recoge con más brío, con garras aún más bravas, la emoción no abarcable que fructifica al cabo del invierno. No esperemos placer, palabras, carne, fruta, más allá de la muerte. ¿A qué apostar más lejos? No esperemos más vida, no la hay. Queda una llama breve y está en el borde mismo de las alas del labio mascarón, de esa proa de carne que somos cuando amamos y el amor nos obliga a navegar entre graves borrascas oceánicas. Está al alcance aún de las palabras, podemos protegerla con ellas de la muerte y aún de los paraísos teológicos. No me lo secuestró doctrina alguna, no está bajo retórica cansada este canto a la vida que me entona la nieve, bella y alta en la sierra, cuando paso en el coche preguntándome qué frutos traerá el verano amado, cómo el amor sabrá
regir siempre los tiempos a su manera artística y hermosa y libre y desquiciada. Gracias. Muchísimas gracias, Aurora. Creo que todos sentimos que acaba de ponerle palabras a lo que muchos han vivido en silencio y has contado una experiencia, unos sentimientos que yo creo y unas reflexiones, ¿no?, que nos pueden ayudar a todos. Me parece esto la magnífica antesala, ¿no?, para lo que sigue ahora, ¿no? Entonces, lo que sigue ahora, a continuación va a intervenir el doctor Cristian Ochoa. Entonces, él es catedrático habilitado aquí por la Universidad de Barcelona, que es donde estamos. Es el director del Programa Nacional de Salud Digital y Conecta, jefe de programas de salud digital del Instituto Catalán de Oncología. Es un experto, quizá la persona con más experiencia, con más conocimientos en investigación en psicoterapia positiva, sobre todo aplicada al cáncer. Vale, pues estupendo. Pues él es el que nos va a presentar la cátedra con sus objetivos y actividades en los aspectos centrales, ¿no?, que son 4, pero bueno, eso lo va a contar él porque a continuación pues tiene la palabra. Lo tenemos mejor. Muchas gracias, Juan Antonio, y sobre todo muchas gracias, Aurora, por dar pie a hablar de nuestro ámbito, ¿no?, que es el ámbito de muchos de los que estamos aquí, que es la psicooncología y que es la atención psicosocial en cáncer. La cátedra que hoy presentamos aquí es una cátedra que obviamente tiene muchas cosas a las que quiere atender y tiene los objetivos que antes os hemos dicho y que los quiero repasar con vosotros, sobre todo porque la gente que conformamos esta mesa, los que van a hablar a continuación son el comité científico de esta cátedra. Entonces quería que abriéramos luego un debate con ellos y con todos vosotros sobre lo que hemos pensado que tiene un valor en esta área de la psicooncología y de la humanización que hablar, ¿no? Una cosa que ha ido saliendo, ¿no?, y sin entrar tampoco a términos muy conceptuales, pero humanizar la asistencia en cáncer siempre la habíamos relacionado con atención centrada en el paciente y ahora estamos moviéndonos a humanizar la asistencia. Lo que estamos haciendo es ver todas las conexiones humanas que juegan un papel y dan un impacto a la asistencia en cáncer, ¿no? Y eso es lo que también tendrá que tratar esta cátedra, ¿no? Cómo vamos creando, qué tipo de relaciones son las que tienen un valor y sobre todo que no tiene por qué ser ese valor de una persona que está pasando en un momento de especial debilidad el que tenga que ser el centro de todo, sino que tiene que estar sostenido, ¿no?, como el propio logo de nuestra cátedra, que es ese nido que sostiene todas esas relaciones, ¿no? Esa es una de las ideas claves y sobre todo porque sabemos que a más avanzamos a nivel tecnológico, a veces más retrocedemos en personalización, ¿no? Ahora estamos cambiando estos términos de tecnificación, automatización y estandarización por personalización, pero al final toda la personalización que estamos haciendo parece que las hacen también máquinas, ¿no? Eso es un tema que creo que cualquier cátedra, cualquier iniciativa humanizante tiene que tratar de abordar, ¿no? Porque hay elementos de tranquilidad y de certeza que dan las tecnologías que a veces también nos alejan de hacernos responsables de esas áreas, ¿no? Y lo que es más importante para los que trabajamos en este ámbito, al final hemos de proteger esos encuentros, ¿no? Esos encuentros donde sucede lo importante, esas conversaciones que realmente aportan conciencia, que aportan capacidad de proyectarnos, y eso ha de cambiar, ¿no? Todos tenemos una conciencia de que la sanidad, cuando vas, te preguntas sobre tu problema, sobre tu síntoma, como si todo lo demás, que es tu historia, tu biografía, todo lo que tú te entiendes que eres, eso no está puesto sobre la mesa y se entiende porque no pueden dedicarse a todo, pero sí que tiene que haber un sistema que se preocupe de que tu historia quede reflejada, que la enfermedad quede en tu historia y no tu historia resumida por tu enfermedad, ¿no? Y por último, pues todos vemos claro que el cáncer es un área para dedicarnos a humanizarla básicamente porque impacta en la vida en lo que es tu integridad física y tu integridad obviamente psíquica, ¿no? ¿Quién eres? Por eso esta cátedra tiene estos 4 objetivos: atención emocional accesible, comunicación con sentido, cuidar al que cuida, tecnología que vincula.
Y todo eso para lograr que haya una atención integral, que demos un impacto basado en el valor que cada persona siente que tiene su salud, innovar, investigar y, sobre todo, que el acceso a los tratamientos tenga la clave en el vínculo que se genera, ¿no? Y eso en tecnología, que es un ámbito que nos interesa, os voy a dar algunos datos que tenemos, ¿no? Primer objetivo, queremos, cuando decimos una atención emocional accesible, es que la gente tenga acceso a tratamientos psicológicos y psicosociales de calidad. Esto ahora parece que puede empezar a pasar, pero ha sido una quimera siempre. Antes se decía que atender a alguien, un psicólogo, era que te viera una vez. Si alguien te ve una vez, te ha visto una vez. No te está dando una atención, ni un tratamiento, ¿no? Queremos crear qué tipo de encuentros y cómo tienen que ser esos encuentros para que realmente tengan un impacto. Yo me gusta hablar también porque a veces se pierde de vista que es el cáncer como estresor, que es como hecho vital, ¿no? Aquí pongo una tabla donde trato de reflejar dos tipos de respuestas que tiene la enfermedad y que aquí se han reflejado muy bien. Tanto Aurora como el profesor José María decían, hay que acercarse a la belleza. Cuando llega el sufrimiento, la belleza puede ser un buen antídoto. Y esa belleza muchas veces surge de forma natural. Nosotros le llamamos crecimiento, y queda mejor una palabra que la gente no la entiende igual, pero es una oportunidad para replegarnos en lo que merece la pena para realmente transformar una visión vital. Y eso lo genera el cáncer en sí mismo, es un terreno fértil. Igual que genera el caos, el sufrimiento y el dolor, ambas experiencias están en el mismo marco de experiencia humana y tienen un valor de ser entendidas y tratadas así. Y lo tienen porque el cáncer pasa dentro de nuestro cuerpo. Si pasa en mi cuerpo, apelaré a mí y a mi cuerpo en todas las explicaciones que me dé. Si lo hago en un sentido positivo, me cuidaré, me responsabilizaré más de según qué eventos, trataré de cambiar. Si lo asocio a algo que he hecho yo o qué papel he tenido yo en que aparezca este cáncer, aparecerá la culpa y la vergüenza. Fijaros que el cáncer, siempre lo digo, es un trauma que se proyecta al futuro. No es algo que temo, que revivo una vez lo he tenido, sino que es algo que me interpela a lo que podré no ser, lo que ya quizá no pueda vivir o lo que no pueda planificar. El trauma es el futuro. Con estos dos ejemplos vemos que hay gente que cuando tiene una enfermedad cambia sus prioridades y aprecia su vida de una manera diferente, y otras que viven con una sensación de que la muerte les va persiguiendo, como una sombra que me acompaña, y le llamamos ese apuro existencial, esa espada de Damocles, ¿no? Cuando preguntamos a la gente en los estudios que hacemos qué tanto por ciento de estas dos respuestas tenemos, resulta que estos cambios vitales, esa especie de replegarse a lo que merece la pena, lo hacen la gran mayoría de pacientes, de una u otra manera. Aquí hay muchas cosas metodológicas a discutir, pero no es el ámbito, y en cambio la experiencia de disrupción, de caos, es muy frecuente, pero no tanto. En cambio, nos hemos dedicado a estudiar cómo podemos paliar, cómo podemos cambiar esa reacción, ese trauma que le llamamos trastorno por estrés postraumático, por eso veis esas siglas. Cómo podemos paliar eso que acontece cuando mi vida está en peligro y no cómo hacemos que esa vida tenga un sentido y pueda naturalmente transformarse hacia lo que merece la pena, ¿no? Ese crecimiento. Y la base que yo creo que tiene la humanización son estas identidades que tenemos que son amenazadas ante una enfermedad. Todos tenemos una visión del mundo que se basa en una parte en cómo me veo a mí mismo, cómo veo a los demás y cómo veo la vida en general, que la enfermedad puede cuestionar. Y son estos temas, estas creencias que se basan en cómo nos hemos socializado y culturalizado, las que más podemos detectar que se ven amenazadas ante una enfermedad y que son focos de humanización por sí mismas. Ahora os pondré algún ejemplo, pero todos necesitamos seguridad, necesitamos confiar en que tenemos una capacidad de agencia, podemos incidir sobre lo que nos pasa, responsabilidad, propósito, predictibilidad, orden. Aquí ponía un ejemplo de las creencias sobre uno mismo que todos podemos entender que se afectan en cáncer. Sentirte vulnerable, vivimos como si no fuéramos vulnerables hasta que lo empezamos a ser. Y vemos en los pacientes estas emociones que nos indican que esa creencia, ese marco humano que condiciona nuestra forma de entender el mundo, indica que se está quebrando, de que es un área a trabajar. Si siento miedo y desconfianza, tengo que trabajar con seguridad. Acciones que den seguridad, acciones que den confianza cuando siento vergüenza, cuando no creo, cuando siento que no puedo hablar con los demás. He de crear espacios para que mi experiencia pueda resonar en la gente que cree, ¿no? Básicamente, a nivel de trabajo psicológico, trabajamos con experiencias, con la fenomenología de lo que acontece.
y siempre trabajamos el antes y el después de la enfermedad, controlar la enfermedad o tener conciencia de lo que estoy viviendo, ¿no? Decía muy bien, yo creo, Aurora, en aquel tiempo me hubiera gustado que mis conversaciones no se centraran en una esperanza que generaba control de que eso no estuviera pasando. Tenían que centrarse en lo relevante que estaba viviendo, porque generaba recuerdos que me iban a acompañar a mí y a esa persona, ¿no? Eso tiene que ver también con que tras la enfermedad creemos continuidad y congruencia vital y no crear una sensación de vacío del que no se puede construir ni crecer, ¿no? En ese sentido, la cátedra tiene ese enfoque salutogénico de impactar de forma positiva en la vida. Aquí es un texto muy largo, pero básicamente es la psicoterapia positiva. Es un ejemplo de cómo podemos dirigirnos hacia los pacientes centrándonos en lo que funciona bien, en sus formas de sentir, vivir y pensar, que son su esencia, que son un poco lo que les ha realizado en la vida, esa pauta personal de realización. Y os doy ahora la parte fría, pero que también esta cátedra lo tiene, que es cómo podemos demostrar que esa forma de acercarnos a la gente tiene impacto real en la enfermedad y en lo que es mayor que la enfermedad, que es en las vidas de esas personas, ¿no? Este es un ensayo que hicimos, el primero, donde queríamos ver que la psicoterapia positiva, ese enfoque en lo que funciona, puede dar mejores resultados en el malestar emocional que vive una persona con cáncer. Y lo que vimos es que un tratamiento diseñado para facilitar ese crecimiento, generaba una disminución del malestar emocional mucho más larga durante un año que si nos centrábamos en otras. Y lo que era muy relevante para esta cátedra también, que es cuando hacíamos eso, los familiares de las personas que tratábamos que tenían cáncer confirmaban esos cambios positivos que habían dado y ese descenso del malestar emocional en las personas que tratábamos. Cuando hacíamos un tratamiento que solo quería reducir la ansiedad, que solo quería paliar el sufrimiento, las personas que estaban alrededor no eran conscientes de esos cambios y de esa consciencia vital transformativa que estaba haciendo esa persona, ¿no? Ahora es otro ensayo que precisamente lo comparamos con un tratamiento que trataba solo de reducir la ansiedad en la enfermedad. Si tú te estás sintiendo estresado en una enfermedad, vamos a enseñarte técnicas para regular esa ansiedad, comparada con un tratamiento que se centraba en la conciencia vital y en el cambio y el crecimiento positivo. Vimos lo que os decía, que se mantiene más en el tiempo los resultados, que genera más congruencia relacional con los seres queridos y que, en el fondo, es un tratamiento que puede ser más idóneo. Sobre todo, esto lo hicimos en pacientes con cáncer al final de sus tratamientos oncológicos, que es un momento muy especial porque tienes que volver a una vida que no es la vida que tú recordabas. Y ese choque con esa vida muchas veces genera, digamos, asincronías con tu familia. Tu familia quiere olvidarse ya de que estás enfermo y tú estás siendo consciente de muchas cosas que los demás no están disponibles, a lo mejor, o capacitados para entender, ¿no? Y ahí un tratamiento psicológico aumenta esa conciencia y facilita, sobre todo, que la vuelta a la normalidad sea una vuelta con mayor valor personal, relacional y social, ¿no? Por último no, pero hicimos este mismo tratamiento online, ¿no? Esa cosa de la frialdad de lo tecnológico, ¿no? Pues antes del COVID empezamos a hacer esta terapia online, es la tesis doctoral de María Lleras, que luego participará moderando la mesa siguiente, y aquí lo que vimos es que podemos conseguir esos resultados haciendo el mismo tratamiento por multivideoconferencia. Cuando hay una experiencia con clara capacidad de llegar, quien ha vivido resuena, si te ve, si te escucha. Sobre todo hemos de crear presencia y la videoconferencia en este caso nos daba un valor de llegar a mucha gente que no podía venir al hospital y de acceder cuando esta gente estaba mal físicamente, ¿no? Y aquí vemos que los resultados en cuanto a la terapia eran equivalentes. Y por último, que siempre se dice si hacer tratamientos psicológicos puede incidir en la propia enfermedad. Este ensayo lo hicimos, es el ensayo de comparando psicoterapia positiva con terapia cognitivo-conductual para reducir el estrés. Lo que queríamos ver es qué pasa 5 años después de hacer una terapia psicológica en personas que tienen un malestar emocional grande, y lo que vimos es que estas personas, las que habían reducido el malestar emocional de forma significativa, tenían menos recaídas o las recaídas eran más tarde. Y también vimos y estudiamos qué experiencias previas estresantes de lo que llamamos acontecimientos vitales estresantes, habían tenido antes que pudieran explicarnos cómo iban a afrontar este cáncer y que pudieran condicionar también su experiencia en cáncer.
Y lo que vimos es que quien había tenido muchas experiencias extremas previas, y que además eran experiencias que las catalogaba como amenazantes, tenía también más recurrencias, tenía menos tiempo libre de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que las terapias psicológicas yo creo que alinean vitalmente al paciente con su experiencia y que condicionan cosas que estamos estudiando y que también tienen objeto en esta cátedra, que es todo eso que hacemos que puede incidir no en la enfermedad, sino en la vida y en la enfermedad. Por ejemplo, todos los estilos de vida saludables, adherirte a los tratamientos oncológicos y, sobre todo, implicarte en tu vida de una forma mucho más plena. Parece que esto puede incidir en la propia enfermedad. Tiene sentido, siempre ha sido un tema que a veces es controvertido, pero tenemos ya resultados bastante contundentes de que dedicarte, o sea, favorecer el comportamiento humano que incide sobre tu salud, incide sobre tu supervivencia. Y eso es bastante claro y creo que las cátedras van a ser un instrumento también para difundir esto. Por último, y esto lo haré un poquito más rápido, hacer acceso a los tratamientos psicológicos y psicosociales de calidad. La tecnología que vincula. Nosotros somos un programa de salud digital que lo que trataba es que lo que hacemos llegue a mucha gente y que llegue bien. Lo hicimos por pura necesidad. El 15-20% de la gente no tenía acceso a tratamientos psicológicos y aquí habían datos de gente de países del norte con muchos recursos económicos y teníamos todo lo que veis aquí. Pocos recursos, poco personal, esperaban mucho para nuestro tratamiento, barreras geográficas y conseguimos un proyecto europeo que se llamaba Uncomún, que era lo común en cáncer, e intentar crear unas comunidades de soporte online que han evolucionado a nuestro programa de Salud y Connected, que ya está en el hospital, y que básicamente trata de hacer dos cosas, que mediante las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, bueno, las soluciones digitales, llegar al paciente, a más pacientes y sobre todo llegar en la medida que el paciente te necesita de una manera progresiva, y es lo que llamamos programas escalonados. El programa, explicado muy rápidamente, es una aplicación que acoge al paciente cuando acaba de ser diagnosticado y le va preguntando sobre sus necesidades, le va monitorizando en este nivel 1. Y a medida que vamos detectando necesidades, vamos aportando soluciones en estos 4 niveles. Entendemos que alguien con cáncer al principio no sabe qué le pasa, no entiende, y un campus con pacientes, con profesionales explicándole elementos claves de su experiencia puede servir. Que si con esta intervención el paciente aún sigue con malestar emocional, pasamos a una comunidad de soporte por pares. Como otros pacientes, mentores que han pasado por esta enfermedad, pueden dar apoyo a este paciente y si ya en este nivel el paciente aún sigue con un malestar emocional elevado, le ofrecemos una psicoterapia como la que os hemos explicado antes. Esto lo que pretende ser es un ecosistema que te acompaña, es crear un vínculo en lo digital que también tenga un valor humano. Y un poco es lo que hemos ido demostrando. Lo voy a pasar más rápido, pero esta es la tesis doctoral de Aida Flix-Valle, que la he presentado hace nada. Es un trabajo enorme y fijaros que lo que nos interesaba era si este tipo de tratamientos online, este que os he explicado, podría generar una alianza terapéutica, o sea, un vínculo relacional con los profesionales sanitarios que lo hacíamos, en este caso éramos psicólogos, y aunque vemos que cuando preguntábamos sobre este vínculo a pacientes o a los terapeutas, a los psicólogos, veíamos que el presencial era mayor, ambos tenían un nivel muy alto de alianza terapéutica, o sea, de que el paciente se sentía. Y además, a pesar de que esto choca, no tenía que ver con la cantidad de comunicación que teníamos con ellos, que le enviáramos 5 mensajes, que hiciéramos, porque cada escalón que os he explicado, para subir a alguien al escalón siguiente hacíamos una videoconferencia o una llamada. Queda poco, ¿no? Entonces, básicamente que podíamos crear este vínculo. Y por último, temas de los que ya se van a hablar y que hemos hablado, cómo podemos formar a los profesionales en temas relacionales. Hay cosas muy claras, desde las conversaciones que nos hacen con prisa, hay muchas guías sobre conversaciones difíciles. Vamos a tratar de crear cursos donde todo esto se pueda transmitir. Y también lo que ya ha sido el motivo de la charla anterior, que es los síndromes de desgaste profesional de los profesionales, ¿no? Aquí ya vemos que en las revisiones que se han hecho, todos piden lo que decían, tienen demasiada carga horaria, hay que cambiar el sistema, pero también hay temas individuales de intervenciones psicológicas como mindfulness y como otras que se hacen que tienen también su papel en esta atención a los profesionales. Por último, las acciones de la cátedra que estamos haciendo. Una es el curso, que ya es la segunda edición, ha tenido un éxito importante, por lo menos en matriculación hasta la fecha.
Ya solo quedan 2 plazas para esta segunda edición. Es un curso para formar a los profesionales de este ámbito en focos terapéuticos a partir de casos reales. Es un curso que se hace con IL3 y que depende de esta cátedra. Y también ahora veréis el workshop que se hará esta tarde, que las compañeras sobre cómo podemos hacer cambios en la conducta que impacten en la incidencia de cáncer mediante nuevas tecnologías, que será la charla de la tarde. Y dejo para el debate también 2 de las acciones que tenemos que hacer. Aquí tenemos más acciones que hará la cátedra, pero hay una red nacional de actualización e innovación en psico-oncología, que esperamos que el año que viene podamos empezar a dar ya resultados de esta conformación. Y también cómo podemos auditar a los centros que tienen una cultura de humanización y unos criterios que cumplan para demostrar que no solo lo decimos, sino que también lo hacemos. Y muchas gracias por la atención y perdona si me he pasado. Pues muchas gracias, Cristian, por esta presentación que tiene una cantidad de información, desde luego no hay nada de desperdicio en ella y es enormemente interesante, pero como todo esto queda grabado y demás, pues oyéndola de nuevo, creo que podemos reflexionar mucho más sobre estos temas. Pero bueno, vamos a debatir también ahora con los otros miembros de esta mesa. En primer lugar, tenemos a Carmen Yélamos, es psicóloga clínica, psicooncóloga, con una experiencia clínica investigadora excelente en este campo y muy dilatada. Es la responsable de los programas de atención psicológica de la Asociación Española contra el Cáncer, que es quien apoya, ¿no?, financieramente esta cátedra, ¿no? Y así como, bueno, claro, la Universidad de Barcelona, ¿no? Así que, pues, agradecerle su participación. Pero yo quería, centrándome en esto, hacer una pregunta concreta, ¿no? Carmen, como coordinadora de los programas de intervención de la ACC, ¿no?, y psicooncóloga, ¿cuáles ves que son los aspectos en que puede consolidarse, que pueden mejorarse la atención psicológica integral a las personas con cáncer, ¿no?, tanto en lo que es la prevención como el diagnóstico, como el tratamiento y la supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos claves de esta cátedra y de la Asociación Española contra el Cáncer permiten avanzar hacia esta humanización psicosocial con impacto vital, real y equitativo en el tema del cáncer? Es decir, los aspectos psico-oncológicos, ¿no?, en relación con los objetivos de la cátedra. Buenos días. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Aurora, Cristian. Y bueno, mi compañera Celia también por estar aquí. Gracias por la invitación, Cristian, porque es un lujo estar aquí en esta sala tan maravillosa, aunque las sillas creo que son un poquito incómodas, pero la verdad es que increíbles. Bueno, continuando con la pregunta que me hacías, Juan Antonio, ¿cómo podemos contribuir? Es cierto que desde la Asociación Española contra el Cáncer la humanización es una línea actualmente clave en nuestro abordaje, no solamente por lo que es la actuación a nivel de asociación con pacientes y familiares, sino también en la búsqueda de una mejor atención a los pacientes en general y en colaboración con el sistema sociosanitario. Sí que para nosotros la humanización, la línea que comentaba Cristian, tiene como 4 grandes focos, que es por una parte los espacios, centrándonos mucho en esa accesibilidad y el cuidado de los espacios, la atención integral, con el objetivo de equidad también, la parte de autonomía y participación del paciente en los procesos de atención, toma de decisiones y la calidad y el cuidado del dato. Partiendo de esta situación, sí que para nosotros cómo podría mejorarse todo lo que es la actuación, la psico-oncología, la atención psicológica al paciente. Partiendo de esta parte desde accesibilidad, equidad y calidad, iríamos viendo un poco cada uno de los focos. Si empezamos con la prevención, es decir, cuando no tenemos un diagnóstico de cáncer, sí que es fundamental abordar también desde un punto de vista de humanización esta situación. ¿Cómo? Pues por una parte teniendo en cuenta todos estos aspectos a nivel de accesibilidad en el acceso y la equidad en la participación en los programas de educación para la salud, promoción para la salud, y, cómo no, y en un momento tan crítico con el que nos encontramos ahora, en todos los programas de cribado y detección precoz del cáncer. Me parece fundamental tener en cuenta los colectivos en una situación de vulnerabilidad para poder llegar a todas estas personas que necesitan y deben participar en los programas de cribado, además de cuidar todo el aspecto del dato, ¿no? También el fomentar toda la participación en programas de psicoeducación a nivel de prevención y promoción de la salud.
Si hablamos del diagnóstico de cáncer, evidentemente es la situación más crítica y es la que quizá todos los profesionales sanitarios siempre han dedicado como mucho más énfasis y cuidado, porque es el momento, bueno, pues de esa comunicación de la mala noticia. Aquí sí que es cierto que se ha hecho mucho más esfuerzo, pero no significa que sea suficiente. Nos queda mucho por trabajar todavía en esa identificación temprana de, bueno, pues de las necesidades psicológicas del paciente, en esa atención y cuidado de calidad que debe prestar el profesional sanitario y en ese acompañamiento en la comunicación de la noticia con, bueno, pues todo ese acompañamiento, escucha y atención que necesita la persona y el cuidador en ese momento. Para nosotros ese sistema de información y comunicación es crítico en esta parte. Si hablamos de la fase de tratamiento, sí que es cierto que los tratamientos, la atención psicológica no debe ser aislada o puntual, y comentaba Cristian al principio esa parte. Y para nosotros hablar de humanización no significa solamente ofrecer una atención psicológica o que esa atención psicológica se preste sin formar parte de la cartera de servicios de oncología. Humanización significa que tenemos que ser capaces de trabajar en oncología con una perspectiva integral. Y esa perspectiva integral significa reconocer que la atención psicológica debe formar parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en oncología. Y esto todavía a día de hoy no es una realidad. La psicooncología se presta por algunas instituciones, generalmente del marco de las organizaciones no gubernamentales, de la Asociación Española contra el Cáncer, de otro tipo de entidades o asociaciones que trabajan al lado del paciente, pero no suele ser un compromiso del Sistema Nacional de Salud en oncología. Y sí, bueno, pues en algunos otros casos donde se desarrolla de una forma parcial, por ejemplo el ICO, donde sí que tiene este tipo de acción, pero muchas veces recurrimos a otro tipo de acciones fundamentalmente digitales porque no llegamos en ese concepto de equidad, ¿no? Entonces, esta parte de formación, esta parte de integración en la cartera de servicios y asimismo también el reconocimiento de la especialidad en oncología dentro de la psicología serían hitos realmente claros que pondrían en evidencia la importancia de la humanización en cáncer también, ¿no? Evidentemente, la intervención psicológica durante el tratamiento también debe ser, pues como decíamos, continuada y personalizada, no ofrecerla en la fase de diagnóstico, no hacer una evaluación del distrés que siempre recomendamos, que nuestra estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud también plantea, pero no sirve de nada si lo hacemos cuando se comunica el diagnóstico y no se hace de forma sostenida, no se integra en la historia clínica y no se hace una derivación oportuna a los profesionales que puedan dar continuidad a esa línea de atención, ¿no? Y, por supuesto, también es fundamental en esta parte de tratamientos integrar al cuidador, al familiar. Muchas veces, y sabemos también por la evidencia científica, cómo el cuidador, el familiar, también se ve impactado por la enfermedad y en algunas ocasiones mucho más que incluso que el propio paciente, y necesita ese soporte o atención para abordar y acompañar al paciente a lo largo del proceso de enfermedad. Y esto también es humanización, ¿vale? Si hablamos de supervivencia, solamente pues plantear y poner de manifiesto la importancia de los planes de seguimiento a los pacientes y a las personas que han superado un cáncer, nuevamente integrando también al cuidador, los programas y los equipos de soporte que necesitan esa persona para volver a su vida cotidiana, teniendo en cuenta un aspecto especialmente importante para nosotros, que es el entorno laboral si el paciente está en esta edad de trabajar. Y esto también implica, como decía, al profesional sanitario y sobre todo también al sociosanitario, trabajo social y otro tipo de actores que juegan un papel fundamental en esa incorporación al día a día y al entorno laboral, además de otros proyectos, otras líneas como toda la acción que se está llevando a cabo con programas de ejercicio físico, fisioterapia, que también facilitan la reincorporación de esa persona a su vida cotidiana, ¿no? No me voy a centrar en la parte de recaída, final de vida, porque mi compañera Celia va a hablar después de ello, pero creo que te he contestado, ¿no? Muy bien. Vale, pues muchísimas gracias por esta intervención. Creo que apunta... Yo creo que sí apunta las cosas positivas y los avances que se vienen realizando, pero también las enormes debilidades que todavía tenemos, sobre todo en el acceso, ¿no? Pues si no hay equidad, ¿no? Si la atención depende del distrito postal, ¿no?, al que perteneces, pues eso es un grave problema. Pero bueno, es algo que tendremos que ir avanzando. Bueno, tenemos con nosotros también a doña Celia Ibáñez del Prado. Ella es especialista en cuidados paliativos,
es facultativo del Hospital Virgen de la Poveda, lleva muchos años trabajando allí, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y es coordinadora del máster en psico-oncología de la Universidad Complutense. Y entonces, centrarnos un poco más en los aspectos paliativos, yo quería así preguntarle, como facultativa de una unidad de cuidados paliativos, ¿cómo valoras la atención psico-oncológica, la atención psico-oncología y de psicología paliativa en las personas con cáncer avanzado, en el final de vida y en sus cuidadores? ¿En qué medida hemos progresado en los últimos años y qué cosas, en qué debemos mejorar, qué retos tenemos por delante, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor Cruzado. Gracias, doctor Ochoa, por haber dado un paso adelante, por haber dicho que sí a una iniciativa como esta y por habernos incluido a todos en ella, ¿no? Gracias, Aurora, también. Es un lujo compartir contigo un espacio y que pongas palabras a cosas que a veces nosotros no llegamos. Así que muchas gracias por compartir la experiencia. Yo creo, y los que me conocéis un poco, soy de visión optimista. Yo creo que hemos mejorado bastante. Desde cuando yo empecé, hace ya más años de los que me gustaría, creo que las cosas han mejorado y hemos ido mejorando, y creo que hemos ido mejorando porque al final la humanización, cuando se traduce en una actitud y cuando esa actitud ha ido calando entre los propios profesionales, pues creo que sí que hemos ido modificando cosas. Eso tiene que ir acompañado, por supuesto, de recursos, y es verdad que cada vez tenemos más recursos en cuidados paliativos, desde equipos que forman parte de los servicios públicos, que cada vez van en aumento incluso en atención primaria, que ha sido un hito de los últimos tiempos, que llegó un momento que pensamos que no iba a surgir, pero ya lo tenemos ahí. Y, por supuesto, como decía el doctor Ochoa esta mañana, ¿no?, la obra social Caixa, que ha puesto a nuestra disposición un montón de equipos repartidos por todo el territorio nacional, que en cuidados paliativos son los que están prestando el grueso de la atención psicosocial, ¿no?, en este ámbito. También, por supuesto, la Asociación Española contra el Cáncer, como planteaba Carmen Yélamos hace un momento, que fue de los pioneros en esa intervención en cuidados paliativos, en la parte domiciliaria y en dar soporte, ¿no?, a grandes hospitales. Nos falta equidad, como dice el profesor Cruzado. Es que es verdad que depende de dónde estés. Hay comunidades autónomas que tienen más dispositivos que otras. Aún así, de eso depende, por supuesto, de lo que se invierte en estos servicios, pero también depende del servicio hospitalario en el que te toca estar. Y eso también es una labor de todos nosotros, el contarle a nuestros compañeros qué es lo que hacemos, el contarle a nuestros compañeros todavía difundir esa filosofía de los cuidados paliativos, que a los que estamos dentro nos es fácil revisarla y verla. Pero es cierto que nos queda mucha tarea de formación, incluso, como les digo, a esos compañeros sanitarios. Falta también mucho recurso en otras patologías. El cáncer es una patología de las más importantes. Gran parte del volumen de nuestros pacientes de final de vida tienen que ver con patologías oncológicas, pero otros muchos tienen que ver con patologías neurodegenerativas a los que todavía no llegan bien estos recursos o llegan de una manera más limitada. ¿Qué podemos mejorar? Pues que lleguen a todos, que todos los que vayamos a necesitarlo pues podamos optar, ¿no?, no a un equipo especializado, sino al equipo que necesitemos. También, y claro, cuando hablaba Aurora, yo me resonaba un poco en la mente esa atención no solamente a las personas en ese final de vida, sino hasta que no termina el duelo. No decimos que acaba nuestra intervención en paliativos, pero ese seguimiento de duelo todavía es errático, y si la atención en cuidados paliativos es compleja y dispar entre las provincias, la atención al duelo va mucho más allá. Esto tiene que ver con unidades concretas, con iniciativas casi personales. Entonces, unificar también esa atención al duelo. Luego, yo soy especialista. Yo trabajo con adultos siempre, pero está la parte infantojuvenil que en cuidados paliativos va lenta. Va muy bien, las unidades funcionan fenomenal. Ahí sí que hay una actitud humanizadora en todas las unidades infantiles, pero todavía son pocos los recursos y muchas las dificultades que se encuentran estas familias para poder atender a estos niños de una manera adecuada. Y lo decía Carmen Yélamos, estar integrados. Es que la parte psicosocial esté dentro de los equipos, eso favorece
que esas personas puedan también hacer esa labor de tejer, ¿no? Como planteamos dentro de esta cátedra. Y luego, para mí, uno de los grandes retos en cuidados paliativos, y fíjense, yo que trabajo en el hospital y también en la universidad, creo que antes lo veía como una dificultad, ahora creo que es una ventaja, pero desde el hospital lo veo muy lejos, aunque desde la universidad lo veo muy cerca, y tiene que ver con toda esa parte teórica de evolución científica que estamos viendo en cuidados paliativos ahora sobre cuidados paliativos precoces. Cuanto antes empezamos a trabajar con las personas, mejoramos su calidad de vida, mejoramos su trayectoria de vida, incluso a veces la alargamos, no diciendo que eso vaya a ser significativamente mejor. Pero para poder integrar toda esta parte teórica, toda esta parte de investigación, es muy importante que estemos integrados dentro de los equipos y que todo eso llegue realmente a esas camas, a esas personas que lo van a necesitar tanto. No sé si le he dado respuesta, profesor Cruzado. Gracias. Venga, sí. Pues muy bien. Pues sí, ha dado respuesta y muy bien respondido. Claro. Vale, quería hacer ahora unas preguntas, pero ya breves, porque nos gustaría dar la voz también al público y para que nos dé tiempo, pues yo hago las preguntas y lo más concretamente posible, ¿no? Para que pueda intervenir los que nos escuchan y tengan participación también. Sí me gustaría, Carmen, en tu visión de las cosas, ¿cómo ves esto de la puesta en marcha, de la posibilidad de la puesta en marcha de una auditoría social o un sello de calidad para acreditar programas o instituciones en psico-oncología y humanización psicosocial en cáncer? Gracias, Juan Antonio. La palabra auditoría suena como muy fuerte, me gusta mucho más la palabra sello de calidad, pero sí, entiendo lo que quieres decir. Hombre, desde luego sería un reto importante porque supone una novedad significativa. ¿Qué es lo que más me gusta de esa pregunta que me has hecho? Pues que supone pasar del discurso, de las buenas palabras, de las buenas intenciones a la acción. Supone en un momento determinado garantizar, y aquí hablo un poco desde el punto de vista del paciente, que tendríamos ese sello de calidad o ese concepto de auditoría, el poder tener la confianza, es decir, que tendría la seguridad de que en ese espacio, en ese entorno, en ese hospital, en ese centro, tendría esa atención garantizada con todos los servicios que marcaran. Supondría la homogeneización de estándares de atención, es decir, para el sistema supondría que ese sello, pues ese hospital, ese centro, ese espacio tendría los mismos estándares y cumplimientos que el resto, y también supondría una transparencia, rendición de cuentas y el compromiso real de las instituciones para llevar a cabo esta acción. Y, por supuesto, el impulso a la mejora continua, a la calidad que supondría en la prestación de la atención al paciente con cáncer. Vale, de acuerdo. Bueno, pues y a continuación tenía una pregunta yo también que tengo anotada aquí para Celia Ibáñez, como ella es coordinadora del máster en psico-oncología y cuidados paliativos de la Universidad Complutense. Me gustaría cómo ves este aspecto que está incluido en la cátedra, ¿no? Y que se insiste en él, sobre la formación permanente de los profesionales en el área de la psico-oncología, bueno, y de la psicología paliativa, ¿no? Y también los que están iniciando la formación, ¿no? ¿Cómo ves esto? Pues yo creo que en psico-oncología se han hecho muchos avances, como decíamos antes, ¿no? En los últimos años. Es verdad que dentro del grado o incluso del máster habilitante todavía nos falta camino por ganar, aunque no hay mucho margen. Y al final la formación siempre es una formación posgrado. En ese posgrado, recogiendo también la propuesta de Carmen Yelamos, sí que sería fundamental tener marcada un camino formativo que fuera más claro, ¿no? Ahora quedamos un poco al albur de lo que cada uno considere que necesita para su formación. Entonces, esos caminos más marcados, esa especialización reconocida, pues sería un punto importante. Y después, cuando ya tenemos los psico-oncólogos formados, los tenemos trabajando, claro, ¿qué hacemos? Decía Sonia Pernas esta mañana, ¿no? La oncología va muy rápido, va todo muy rápido, la investigación va muy rápido, tengo que estar muy al día, ¿no? Y nosotros comentábamos desde los bancos la importancia que tiene también que los psico-oncólogos vayamos de la mano ahí. Para eso necesitamos una formación continua y constante, que nos ayude a implementar esas actualizaciones de la investigación en la realidad que estamos haciendo. Y para eso, iniciativas como la de esta cátedra, esos microcredenciales que puedan dar lugar a difundir la profesión, pero también
a contemplar esos avances científicos dentro de la profesión, nos van a ayudar mucho a realmente poder integrar lo que hacemos desde la universidad con lo que nos demandan los profesionales, con lo que realmente es positivo, beneficioso para las personas, que al final son el objetivo último de todo esto. Pues muy bien. Bueno, quería volver otra vez al doctor Cristian Ochoa, porque tengo también una pregunta para él, que es algo que ha tocado al final ahí, pero que no se ha quedado un poquito falto de desarrollo por falta de tiempo, pero ahora tenemos unos minutos para hablar sobre esto, porque en esta cátedra se plantea, ¿no?, la creación de una red nacional de actualización, innovación, investigación en psico-oncología. Y eso es un aspecto esencial, ¿no?, para mejorar los conocimientos de la psico-oncología, bueno, de la psicología paliativa también, todas nuestras intervenciones, y proporcionar a los usuarios así, con estos avances en la investigación, pues los mejores procedimientos terapéuticos, ¿no?, y de mejor calidad, ¿no?, de calidad contrastada. Entonces eso es fundamental. Esto permite unir un poco la universidad también con la aplicación. Entonces, si nos puedes contar cómo, y esto sería esencial, ¿no?, la creación de esta red, ¿no?, donde todos sepamos qué investiga cada uno, ¿no?, cómo pasarnos los datos, la información y las innovaciones, ¿no? Pues si nos puedes contar algo de eso, que me parece muy, muy interesante. Claro. Yo creo que es una necesidad de al final, esa curiosidad que todo el mundo tiene que tener cuando tiene una profesión que tiene que ver con algo tan sensible como la salud. Sensibilidad por tener una curiosidad sistemática por lo que hace, tiene que ver con saber explicarte a ti mismo y a los otros que lo que estás haciendo pues tiene un sentido que es sostenible ante el escrutinio público, ¿no? Y eso yo creo que nos sostiene como profesión, nos vincula, y uno saber que tiene una red de personas que están dirigiéndose hacia lo que a uno le interesa y de la que puede nutrirse y nutrir a los que vengan, ¿no? Cuando hablaba también antes del prójimo, ¿no?, Josep María, yo creo que eso es lo que queremos. Lo que queremos es intentar que muchas personas tengan un lugar y un tiempo para esa curiosidad. Y sabemos que esta cátedra puede ser un embrión de algo que otros países tienen, en Inglaterra, en Holanda, y que en el fondo se quede como un lugar al que apelar cuando queremos hacer las cosas de una manera que se queden, ¿no?, en los papeles y sobre todo en las realidades de los hospitales, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. El año que viene esperamos que una de las mesas pueda ya hablar un poquito más de cómo se podría articular esto, también si podemos aplicar algún tipo de institución que también nos dé soporte a varios niveles, pero bueno, al final es apelar a todo el mundo que tenga esta inquietud, ¿no? Y yo creo que va a ser algo que nos va a costar mucho, pero que seguro que si todo el mundo tiene ganas y le pone tiempo, ojalá que podamos decir que en el futuro es algo que se quedó de todo lo que hagamos en esta cátedra. Bueno, pues genial, ¿no? Bueno, pues entonces ahora es el momento en que pues, los oyentes, ¿no?, pueden hacer preguntas. Por favor, sí, si pueden levantar cuando hacen la pregunta y ser breves, no alargarse mucho con la pregunta, ¿no?, intentar precisarla un poquito para que puedan intervenir más personas, ¿no?, en el debate. Buenos días. Tenía una duda. Hemos hablado de los avances científicos a nivel de investigación y de tratamiento humanitario hacia los pacientes, tanto sean personas portadoras de cáncer como familiares. Mi pregunta tiene que ver con la velocidad con la que se está realizando este avance tanto en formación como en implementación de tratamientos, y la sociedad actual, la española, porque cada sociedad puede ser diferente, puede estar en una situación de acoger el avance que actualmente se está dando, tanto avance en los últimos 10, 20 años, el incremento tan exponencial de investigaciones que se está dando. ¿La sociedad está preparada para poder asumir todos estos avances que se están dando en tan corto periodo de tiempo? ¿Cuál es su visión desde estos últimos años que han estado realizando la investigación? Es decir, ¿la sociedad está preparada para los avances que actualmente se están dando? Bueno, pues
Bueno, yo entiendo que se puede preguntar hacia la oncología o hacia la psico-oncología. La sociedad tampoco es que se prepare para los avances, pero sí que es verdad que no tiene conocimiento sobre esos avances en general, y una de las quejas de no solo oncólogos, sino de todo el mundo, es que los avances van tan avanzados que casi nadie los sigue, y que cuando llegan han pasado muchos años desde que fueron un avance, ¿no? O sea, casi todo, y eso pasa en casi todo el conocimiento, cuando empieza a ser un conocimiento, digamos, me sale en catalán, al abast, ¿no? Al alcance de todos, pues es algo que ya pasan muchos años, ¿no? Y realmente en psico-oncología creo que pasa muchísimo más, porque estamos más disgregados, porque hacemos uso de donde se publican más investigaciones, que suelen ser países anglosajones, cuya cultura de explicar el malestar y de atenderlo y de incluso nomenclatarlo, por decirlo mal, es muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces hay que hacer luego también hemos de crear producción propia, aprovechar la externa, y eso tarda muchos años. O sea, el acceso a tratamientos psicológicos es muy dispar, está poco establecido por capas, aunque hay guías que te dicen, ¿no? Pues la evidencia que hay, que eso mejora mucho, pero que sea accesible en los hospitales llega muy tarde, ¿no? Y la población, de hecho, no sabe. Tú le preguntas a alguien qué tipo de tratamiento. Ahora empieza a saber la gente que hay orientaciones dentro de la psicología y tratamientos, pero la gran mayoría de la gente no sabe lo que hacemos, ni sabe cómo se cataloga, ni sabe lo que debería recibir para estar recibiendo algo de calidad, ¿no? Sobre eso mismo, yo también quería decir una cosa. Claro, es decir, fíjate tú que las áreas nuestras, lo que es la oncología médica y la psicología paliativa, lleva muchísimos cambios en estos años. Es decir, los tratamientos oncológicos que se hacían hace 10 años o 15, esos ya, ahora hay nuevos desarrollos. Entonces, eso también a los psicólogos nos obliga también a ver cómo, porque antes hacíamos preparación para la médula ósea, pero bueno, ahora que está el CAR-T, está todo esto. En paliativos igual, porque salen leyes como la eutanasia, y entonces, claro, tienes que ver cómo hacer frente a esas otras demandas. Entonces, nosotros, tanto la oncología médica, yo creo, la psicología paliativa, como nosotros mismos, estamos en continuo cambio. Y muchos oncólogos a mí me han dicho que es que, claro, tienen que actualizarse de todos los conocimientos que hay. Por eso la necesidad de la formación permanente continuada, porque eso es lo que nos dan las nuevas herramientas. Ahora bien, también, pero es que dentro de la psicología, las terapias que nosotros hacemos ahora, pues bueno, se van desarrollando, van cambiando y se van mejorando, se añaden nuevos recursos, ¿no? Ahora se ha demostrado, por ejemplo, esto de la psicoterapia positiva, ¿no? Pues eso es reciente, pero hay muchos psicólogos en España que no se han entrenado en esto, por ejemplo, o que no se han entrenado en las terapias de self-compassion, no tienen un entrenamiento adecuado. Es decir, que es que tenemos que hacer una formación que no es una cosa voluntaria, no, es que éticamente estamos obligados a dar lo mejor a los pacientes y a formarnos y reactualizarnos, ¿no? Y ese es el reto que tenemos, porque es verdad que muchos de estos tratamientos no están implementados en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, esto, pues hay muchos psicólogos que esto no lo aplican eso, con toda la necesidad que hay para pacientes supervivientes, y eso digo, la psicoterapia positiva, pero las otras también, ¿no? Hay que hacer un continuo esfuerzo, ¿no? Nosotros hemos dirigido un máster ahí en la facultad y hemos tenido que ir cambiando y añadiendo módulos, pero a veces nos ha costado encontrar profesionales capaces de darlo y transmitirlo, ¿no? Y tenemos que estar en continuo. Por eso la formación permanente que hemos hablado aquí, es que eso es exacto, porque es que muchas veces los psicólogos nos los tenemos que pagar nosotros mismos, los cursos de formación, porque a veces el sistema sanitario no te da para toda esa formación, ¿no? Y ese es un reto, pues eso es importantísimo eso. Pero vamos, como no estés actualizado, pero vamos, en la sociedad no se conoce, muchos usuarios de la sanidad no conocen. Yo cuando se montó, por ejemplo, el Consejo Genético en el 2002, muchos pacientes con cáncer hereditario no sabían que tenían ese dispositivo del Consejo Genético. Y los psicólogos los psicólogos que trabajan en esas unidades, pues al principio pues no sabían mucho de esto, también tuvieron que formarse, ¿no? Bueno, esto no me quiero enrollar porque hablo de... Me gustaría solamente añadir una cosita, y es que no solamente la sociedad no sabe, nosotros tenemos también ese déficit, pero creo que también los profesionales sanitarios, el personal de oncología, muchas veces tampoco conoce ni siquiera la formación, lo que podemos aportar y el trabajo que realizamos con pacientes. Por eso es importante esta cátedra y estos encuentros para que podamos comunicarnos también y la gente de oncología médica conozca este tipo de cosas y nosotros, ¿no? Para poder ir avanzando en esto. Pero es que es tal el acúmulo de conocimientos y tal el acúmulo de novedades que realmente es que te ves desafiado. Me explico, tienes que estar en una labor continua de formación. Otra persona que quiera preguntar algo, que esto acá hay preguntas muy interesantes. A ver.
Sí, ¿alguien no quiere preguntar nada? ¿No? Sí. Bueno, pues animaros, que tenéis una oportunidad aquí de preguntar lo que queráis, ¿no? Por ahí. Hola. Yo quería preguntar si, igual que se está implementando en otros países, sobre todo en Australia y en Holanda quizás, si hay alguna parte de psico-oncología que esté interesada en participar con las sociedades de psiquiatría y de oncología médica en el uso de psicodélicos, terapia aumentada con psicodélicos para pacientes con cáncer. Este es un tema como muy último, ¿no? Y sí que es muy interesante, pero también tiene muchas aristas, ¿no? Para el que no lo conozca, tú lo dirás mejor que yo, Dani, ¿eh? Pero es el uso de psicodélicos combinado con terapias psicológicas para tratar, bueno, pues tratar de acceder a veces a ese ámbito también que es un poco más intangible, ¿no? De experiencias de trance o de experiencias de diferente tipo, ¿no? Que pueden generar también las sustancias, pero hacerlo de una forma guiada y terapéuticamente por terapia psicología. Es eso, ¿verdad, Dani? El año que viene tenía yo la intención de invitar a alguien que es puntero en ese ámbito, que es una psico-oncóloga, pero no digo el nombre por si no luego no sale, pero es alguien que ha hecho muchos ensayos clínicos de terapias de diverso tipo y está muy metido en este tipo de terapias que a mí me parece que son interesantes. También se está aplicando este tipo de terapias no solo con psicodélicos, sino con realidad virtual que genere efectos psicodélicos, que también era un tema que nos había llegado y que estábamos haciendo. Y habíamos aplicado con una investigación con gente del Clinic para crear un tratamiento que pudiera tener esa base sin los psicodélicos en principio y luego va a ver si podíamos pasarlo con psicodélicos. Es un tema interesante y ojalá que avance, en un tema muy actualidad, dentro de que no sé si la gente lo conoce mucho, pero tiene muchos retos ahí metidos, ¿eh? Pero, Muy bien, pues alguna otra. Sí. Hola. En lo que dice respecto a los pacientes oncogeriátricos o hematogeriátricos y su utilización de nuevas tecnologías, ¿cómo pensáis que podemos mejorar? Porque sabemos que muchas veces tienen algunas dificultades para el manejo de tecnología. ¿Cuál creéis que será el recorrido? Bueno, perdonad que conteste yo también, pero es que es un tema. Mira, precisamente ahora hemos enviado también un trabajo con gente con leucemia mieloide crónica que tienen una mediana edad de 70 años y que hicimos una tarea de cómo podíamos monitorizarlos a varios niveles, ¿no? Y la verdad que los datos son un poco desastrosos porque, claro, preguntar a gente de 75, 80 años que lleva mucho tiempo ya siendo monitorizada de forma presencial, que pasen a hacerlo con nuevas tecnologías, pues la mayoría te dicen déjame en paz un poco, yo ya estoy bien, ¿vale? Que esto también hay que entenderlo y no hacer que la gente dé piruetas para que nosotros investiguemos, ¿no? Pero dentro de los que lo usaron, una cosa que vimos que era distinta, Marina Ruiz, que es la primera autora de este trabajo que vamos a enviar, lo que vimos es que el uso de wearables podía ayudarlo. Es verdad que wearables, un smartwatch o cosas que cuando la persona que está haciendo algo tiene un feedback y ese feedback lo puede ir controlando ella, eso veíamos que a la gente mayor, pues por ejemplo, hacía más actividad física, reportaba otras cosas que le queríamos preguntar. O sea, básicamente es cuando tú le aportas algo que a él le da un valor, que es yo veo que lo que estoy haciendo lo tengo reflejado en algún sitio y eso es motivante, puedes pedirle otras cosas que a lo mejor te interesan más a ti y no tanto a la persona que estás haciendo. Esto es un ejemplo, ¿eh? Básicamente la idea es que la gente mayor a lo mejor no nos está pidiendo que usemos nuevas tecnologías con ellos para todo, ¿eh? Y, por ejemplo, en este ámbito lo que vimos que funcionaba mejor eran llamadas telefónicas. Hay sistemas de apoyo que son llamadas telefónicas, conversaciones que están acostumbrados y que la tecnología, pues bueno, la vayamos poniendo también con ese sentido común, ¿no? Si hace falta. Por complementar un poco, en ese sentido también nosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer sí que es cierto que la población mayor, como personas en situación un poco de vulnerabilidad, sí que es cierto que intentamos primar la presencialidad. La mayoría de las ocasiones no siempre es posible y otro de los recursos que también para nosotros es un punto de apoyo importante es las personas voluntarias. Las personas voluntarias formadas
que puedan estar acompañando, enseñando, preparando el dispositivo a una persona mayor que a lo mejor está en una zona rural determinada que tampoco tiene accesibilidad, que sí que pueda tener todo el dispositivo a lo mejor en su centro cultural con ese espacio, y luego ya pues el voluntario, la persona voluntaria sale, deja al paciente con ese profesional al otro lado del monitor, y cuando termina la intervención esa persona ayuda un poco a cerrar todo ese proceso. Que también a veces tenemos que buscar otros recursos de soporte que nos permiten llegar a esa persona que también nos necesita, y que bueno, pues hay una brecha digital que no podemos olvidar, que tienes toda la razón. Yo creo también que a veces hacemos las cosas un poco al revés, es un poco mi sensación. Queremos implementar en ellos unos dispositivos que son más nuestros o que nosotros tenemos muy a nuestra mano sin escuchar qué es lo que necesitan ellos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú prestas un dispositivo que ellos pueden utilizar bien, aunque detrás haya una inteligencia artificial que es la que le pregunta todos los días, buenas mañanas, Julia, ¿cómo se encuentra? Nosotros tenemos un trabajo bonito con la hospitalización a domicilio. Junto con el Hospital Puerta de Hierro damos el alta a los pacientes y luego los monitoriza pues un servicio con inteligencia artificial, ¿no? Es Julia, y les llama todas las mañanas, le pregunta por qué tal, cómo estás, has descansado, ¿no? ¿Qué cenaste anoche? Y dentro de ese discurso hemos ido metiendo todos los hitos que pueden hacer que esa señora o ese señor necesite ir a urgencias. Y los niveles de satisfacción son altísimos, porque hemos utilizado el dispositivo que el señor conoce, que es un recurso muy accesible para él. Yo creo que tenemos dificultades cuando el recurso él entiende que es inaccesible, entonces ya hay como una actitud de rechazo. Pero si trabajamos al revés, desde lo que él tiene hacia lo que puede necesitar o qué podemos mejorar dentro de eso, yo creo que la gente al final accede y accede de buen grado. Y la señora sabe que Julia no es alguien que está detrás, pero que la contesta siempre. Y entonces ya cuando Julia llama, las llamadas son muy graciosas, las que veíamos al principio, ¿no? Dentro del estudio, pero claro, tú le contestas y ya tienes una conversación con ella estupenda. Aunque la señora tiene claro que el que le está llamando es un dispositivo que ella no sabe ni lo que es, pero que sí que le ayuda. Y nos ha ayudado mucho a las derivaciones, a reducir costes de traslado a las personas y también a que tengan la capacidad de poder pedir ayuda. Entonces yo creo que es más ver cuál es la necesidad y adaptar, si es que ahora tenemos millones de recursos tecnológicos, adaptar esos recursos a la necesidad real que veamos en ellos, ¿no? Buenos días, soy Jorge Maté, psicólogo. Primero felicitaros a la mesa, a amigos que conozco ahí, y felicitar también la aportación tangencial, entre comillas, que decía Aurora, que creo que atraviesa el resto de presentaciones. Yo quería hacer un comentario y una pregunta a la mesa. El comentario es que yo creo que nadie a día de hoy estaríamos en desacuerdo en que tenemos que estar lo más actualizados posibles, y eso creo que es una condición necesaria, pero creo que nunca suficiente. Y en este sentido quería hacer mención de que en qué medida desde la cátedra se puede facilitar que, por ejemplo, cuando nos viene María a la consulta y requiere de nosotros que seamos los mejores expertos o las mejores preparadas para ello, también requiere de nosotros que seamos hospitalarios, que seamos compasivos, que seamos honestos, congruentes, etc. Todo eso son factores comunes en psicología, más allá de la actualización, y que probablemente es muy difícil no digo de aprender, pero sí muy difícil de enseñar. Creo que son aspectos más intangibles que se van descubriendo en nuestra carrera profesional si es que ponemos intención para ello, pero no sé, concreto la pregunta, cómo desde la cátedra se contempla no solo actualizarnos a nivel tecnológico, sino a nivel de esos factores más humanistas y que humanizan nuestra asistencia. Gracias por la propuesta, Cristian. Bueno, claro, tú eres un experto en intangibles, pero que los has puesto en un papel y en modelos y demás. Seguro que te pediremos ayuda para conseguirlo. Al final yo creo que hay cosas que se enseñan y cosas que se muestran, y normalmente hemos de tratar de que todo lo que hagamos transmita esos intangibles, ¿no? Pero yo sé que para ti, siempre que hemos hablado en esto, Jorge, es un tema como que a veces... No digo que lo entendamos diferente, pero hay cosas que dices, esto no se puede enseñar, ¿no? Porque es como si fuera ya muy innato en nosotros que somos así, ¿no? Y yo creo que es verdad que hay gente que tiene un techo, a lo mejor, de habilidades y demás,
Pero creo que hay que, como mínimo, hemos de creernos que somos capaces de poner en palabras o de mostrar lo que hacemos de una manera que esté accesible, ¿no? Hay una parte de la formación que tiene que ser pues con tu mentor, ver cómo lo hace, una parte que tiene que ser pues con lo que estamos intentando hacer en este curso, que es de casos clínicos, pero es verdad que es un curso online y que yo una de las cosas que tengo en mente también hacer en algún momento son experiencias reales en el hospital donde se puedan hacer sesiones donde mostrar esto que estás diciendo, ¿no? Y que se pueda mostrar en directo, ¿no? Que tú puedan verte en una visita donde se ha trabajado un marco y un foco concreto terapéutico, donde vamos a trabajar elementos intangibles y elementos explícitos de intervención, y que eso lo puedan ver los alumnos, ¿no? Porque para mí siempre ha sido una obsesión. Yo siempre he creído que hay que grabar no todas las consultas, pero que hay que mostrar lo que se hace. Yo tengo amigos cirujanos que todo el rato están grabando lo que hacen, y para mí la práctica, las comunidades de práctica, que es lo que creo que una de las cosas que me gustaría que se creara vinculada a la cátedra o a quien quiera crearlo, son comunidades de práctica, y que los psicólogos nos acostumbremos más a que lo que hacemos en un despacho no es una cosa artesanal únicamente, aunque sabemos que hay mucho de artesanal, sabemos que hay mucho de intangible, pero si no muestras lo que haces, en el fondo siempre queda la duda de si lo que haces es algo que los demás pueden hacer. Y yo creo que eso hemos de intentar que cambie, ¿no? Entonces, seguramente, comunidades de práctica, grabaciones y mostrar lo que hacemos es una de las vías, pero la verdad es que se aglutinan muchos temas, pero ojalá que podamos hacer algo parecido a eso. ¿Sí? Pues magnífica pregunta la de Jorge, que da lugar a esta reflexión, porque nunca debemos de perder de vista eso, ¿no? El trato humano, y eso que es para lo que esta cátedra me parece que es uno de los objetivos fundamentales. Pero bueno, más preguntas, que todavía tenemos para una o dos preguntas. Sí, sí, yo. Sí. Primero de todo, decir que muchas gracias también, sobre todo porque yo creo que esta iniciativa de la cátedra nos centra mucho a todos y nos aglutina. Y creo que podría ser un buen inicio para aglutinar formaciones y realmente esto afianzarlo, ¿no? Porque realmente todos lo necesitamos mucho. Y esto dará mucha base y mucha, digamos, visibilidad. Esto que decías, Cristian, yo creo que sería muy importante que los psicólogos que tenemos como un trabajo interior, ¿no? Pudiera ser más exterior, y solo de momento es a través de charlas, de clases, pero si tuviéramos los lugares adecuados para trabajar, por ejemplo, cosa que muchas veces no es así, como mínimo hablo por mí, de tener un despacho donde poder estar realmente, normalmente es de cambiar de despacho, poder grabar las sesiones, poder hacer modelaje de verdad, no solo modelaje pequeñito, ¿no? Que es con los pequeños residentes, porque todavía hay pocos residentes que puedan rotar hoy en día, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Sant Pau solo entran 2 PIRs por año, ¿no? Y todo esto que es muy reducidito, poderle dar espacio, ¿no? Y aquí tendríamos que hablar de dar espacio a la psicología en general, a la psiconcología, y a trabajar en cooperación mucho más con la psiquiatría, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, en Sant Pau yo intento mucho, pero cuesta porque no está todavía bien enlazado todo este tema, ¿no? Bueno, es una reflexión. No sé si la pregunta quizás sería, no sé si lo veis posible afianzar la cátedra y poder tirar adelante muchas formaciones donde se centralice un poco el tema, ¿no? Para ayudar. Hoy, como es el primer día, todo es posible, todo es posible. Hoy te diría todo que sí, pero mañana cuando acabe diré, no sé yo. Pero sí, yo creo que tiene que ser posible. Hemos hecho ya un avance con el curso, que es un curso de casos clínicos, básicamente, y lo que luego se tendría que intentar es las mejores prácticas en los mejores centros que estén dispuestos a mostrarlas, pues crear un sistema de comunidad de práctica de psiconcología donde se graben casos, donde se puedan mostrar de una manera y crear todos ese marco para hacerlo, ¿no? Entonces, pero esto es mucho trabajo, como siempre, y es verdad que luego cuesta que todo el mundo pueda sacar tiempo para esto. Pero si se hace algo que vale la pena, se mantiene solo, normalmente. Solo no, pero me entendéis. Y yo creo que eso es una buena idea, que estaba ahí en la cabeza, Jorge nos ha tirado el anzuelo, lo hemos cogido y, bueno, pues ahora habrá que seguir pensando en ello. Sí. Vale, no sé. Bueno, ya estamos. Si alguien quiere
preguntar algo más, todavía podríamos hacer una última. Bueno, yo me llamo Cruz, primero de todo, lógicamente, muchas felicidades y tengo que añadirme a los desafíos porque yo no podía hacerlo diferente. Entonces, añadido a lo que han dicho mis compañeros, estaba yo pensando que de cara a la formación y a la regulación y a la equidad, ¿no?, asistencial y en disponer de profesionales perfectamente cualificados, me planteaba la pregunta de cómo encaja la creación, ¿no?, el reconocimiento de la creación de la especialidad de la psico-oncología y la psicología paliativa y cómo esto podía mejorar y si vosotros vais a favorecer también desde ahí, desde esta posición que tenéis, pues el fomentar esta propuesta. Gracias. El Colegio General de la Psicología ha propuesto esa formación. Yo creo que eso, la creación de una especialidad en psico-oncología y psicología paliativa, para mí es un paso esencial. Yo creo que eso aseguraría de largo la formación de todos los psicólogos en el área, tanto en paliativos como en otros. Ahí se 4 años de formación reglada, en contacto con los servicios de oncología médica, oncología radioterápica y psicología paliativa, y eso daría una calidad de formación enormemente importante. Y los psicólogos que ya están trabajando pues podrían, mediante convalidación, conseguir esa titulación, que eso también, porque es que hay también psicólogos generales sanitarios que están trabajando en el área paliativa y en el área de psico-oncología y no tienen un adecuado reconocimiento, y tienen muchísimos años de experiencia y los necesitamos porque esos serían los que formarían, los que serían cargo de la docencia de enseñanza a estas nuevas generaciones. Pero tal la situación actual, ¿verdad? Existe el PIR, que hay rotaciones ahí. Bueno, eso lo sabe bien Cristian Ochoa, que hay rotaciones dentro del PIR de psico-oncología, pero no es en todos los sitios, es en algunos sitios y en otros no, y son rotaciones cortas, no son suficientes. Tengan en cuenta que también hemos dicho que en el grado de psicología, en el grado de psicología de toda España, apenas existe formación sobre esto, es muy poquito, porque se da psicología de la salud, y el general sanitario está orientado a salud mental. Es decir, existen algunas asignaturas en algunas carreras, existe una leve formación y en otros ninguna, que es una mayoría. Entonces, claro, no hay formación suficiente. El psicólogo pues tiene que formarse en másteres que, bueno, que es verdad que están subvencionados, que hay becas, que hay cosas, pero en fin, pero no son suficientes. Lo que daría realmente cuerpo a esto es una especialidad, en mi opinión, de psico-oncología y de psicología paliativa, y es la solución a este problema, para que los psicólogos se formen con la adecuada formación. Yo pienso que eso no daña a nadie, yo creo que beneficia a este área de trabajo, que para mí es claramente, bueno, está diferenciado de lo que es salud mental, es un área distinto. Pero ahora el psicólogo, si quiere trabajar en los hospitales, pues hace esta especialidad, la única que existe, pero vamos, existe también el área de psicología clínica infanto-juvenil, que tampoco está aprobada, aunque esa está más cerca de ser aprobada, y otras áreas, ¿no? Pero esta de psico-oncología yo creo que exige ese nivel de formación. Nosotros, fíjate, hemos trabajado años, yo llevo 26 años en el máster que dijo en la Universidad Complutense. El máster se compone de 2 años, son 90 créditos, los mismos créditos que tiene Psicología General Sanitaria, y aún así aspiramos a tener una formación más continuada en el tiempo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo pienso. Yo creo que esa es la salida. Eso está ahí en la petición, pero como el Ministerio pues pone sus dificultades, las comunidades autónomas dicen que sí, porque no hay ninguna que haya dicho que no. Todos han dicho que sí. Y la ministra ha dicho que sí a los interlocutores que ha tenido, que son el Consejo General de Psicología, nosotros mismos y otros. Pero luego no lo ponen en marcha, porque lo van dejando ahí. Bueno, es un tema, agradezco la pregunta también, porque para mí es un tema central, lo considero así. Yo creo que el que exista esta especialidad no perjudica para nada el desarrollo de la psicología clínica de la salud mental ni de las otras disciplinas, yo creo, en mi opinión. Bueno, sí, ahora es que tenemos, bueno, no sé si lo que digo alguien quiere intervenir sobre esto, pero si no tendríamos que cerrar la misa, porque nos hemos pasado. Pero, vale, pues entonces, bueno, pues muchas gracias al público en general que ha participado con preguntas enormemente interesantes, ¿no? Y claro, y a los otros, y a los miembros de la mesa, empezando por Aurora Luque, que le ha dado el tono emocional y artístico de esto,
yo creo que el arte tiene que tener mucha influencia también y mucha ayuda puede tener para pacientes en situaciones de... Lo bello, claro, lo bello, eso también lo dijo antes Esquirol, el doctor Esquirol, lo bello, bueno, lo ha dicho también Cristian, lo bello nos tiene que acompañar siempre. Bueno, y al resto de los miembros de la mesa que han sido súper sabios en sus intervenciones. Venga.